Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo vivo de nutrición y cocina dentro del marco de lo que es la formación para adultos y adolescentes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, bienvenidos a los que se van sumando. ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a trabajar sobre un tema, o a charlar, mejor dicho, sobre un tema que muchas veces genera duda en los consultantes, en la gente que viene al consultorio, en aquellos que a veces quieren hacer reemplazos de algunas recetas para transformarlas en opciones tal vez un poco más saludables o con un menor poder calórico, que es el tema de los endulzantes, ¿sí? El flyer que presentamos para promocionar el vivo de hoy tenía que ver con el nombre específicamente de endulzantes, pero vamos a empezar a corregir algunos de los términos en función de lo que está marcado por el Código Alimentario Argentino, y los vamos a denominar de la forma que corresponde, ¿sí? Si bien yo hablé de endulzantes como para que pueda resultar un poco más atractivo el tema, el nombre real que tendría que haber puesto en esa publicación es el de edulcorantes. Lo que pasa es que en general, cuando hablamos de edulcorantes, siempre pensamos en la opción de lo dietético, ¿no? de ese producto para endulzar que no tiene calorías y demás, pero ahora vamos a ir explicando algunas cuestiones técnicas respecto a cómo se los denomina, por qué se los llama de una manera y no de otra, como para entender un poco mejor estas cuestiones. Bueno, hola a los que se van sumando: Ángela, Viviana, Ofe, Simón, que está por ahí también, Lucía, buenas tardes, ¿cómo les va? Bueno, bienvenidos, muchas gracias por estar del otro lado. Bueno, mientras se sigue sumando la gente, como todos saben, estos vivos los estamos haciendo ya desde hace algún tiempo, como consecuencia de la pandemia y la no posibilidad de estar en el espacio áulico donde estamos habitualmente. Así que bueno, por el momento nuestro día y horario de encuentro son los viernes a las 5 de la tarde. Así que si les interesan estos vivos, pueden pasar el dato a sus contactos para que se vayan sumando. Si no los pueden ver en el momento, quedan siempre guardados en el archivo del canal de YouTube de la Supervisión de Materias Especiales. También se pueden descargar desde el Facebook de la Supervisión y desde el Instagram. Es decir, que desde cualquiera de las redes van a tener acceso a ese material, que estamos compartiendo con ustedes. Hola Juan, que está también por ahí, a Tony. Bueno, bienvenidos a todos los que se van sumando, ¿sí? Hoy no estoy rodeada de preparaciones como están acostumbrados últimamente, pero sí tengo muchos productos dando vuelta a mi alrededor, que es un poco los que les quiero ir mostrando y contando de qué se trata cada uno de todos los elementos que tengo acá alrededor mío, ¿sí? Bueno, un beso muy especial para Juan, que está del otro lado, en un día que es bastante particular, pero no quiero dejar de saludar y agradecer que estén ahí. Moni también, bienvenida por estar de nuevo, buenas tardes. Bueno, vamos a arrancar con el tema de los edulcorantes, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de edulcorantes, lo que plantea el Código Alimentario Argentino, que como insisto, en general vieron que en todos los vivos siempre en algún momento lo traigo o lo menciono particularmente, tiene que ver porque es lo que nos legisla a nivel nacional, ¿sí? Entonces no podemos dejar de mencionarlo de una u otra manera. Si hablamos de los edulcorantes, vamos a estar hablando de un grupo de sustancias, en algunos casos naturales, en otro caso que no son naturales, que pueden tener o no valor nutritivo. Acá, cuando hablamos del valor nutritivo, tal vez no lo estoy haciendo desde el lugar en el que venimos mencionando en otras oportunidades, de pensar en alimentos nutritivos como algo saludable o que tiene un valor o un aporte interesante para el cuerpo, ¿sí? Acá nutritivo en el sentido de que va a tener un aporte principalmente calórico, aquellos que sí se consideran nutritivos, pero lamentablemente estamos hablando de un aporte calórico que no es ni más ni menos que calorías, ¿sí? Es lo que muchas veces llamamos calorías vacías, porque es un alimento que nos provee X cantidad de calorías, dependiendo de la cantidad de gramos de ese alimento que nosotros consumimos, pero que en realidad no le deja ninguna sustancia benéfica para el cuerpo, ¿sí? Sino que son calorías vacías porque carecen de otros nutrientes que sí pueden ser interesantes para el correcto funcionamiento de nuestro organismo. ¿Cuáles son los edulcorantes nutritivos? Justamente aquellos que liberan kilocalorías al momento de consumirlos, ¿sí? Entre ellos tenemos la glucosa, la fructosa, la sacarosa, que es el azúcar común de mesa, ¿sí? El azúcar blanca, que ya les voy a mostrar algunas variantes que tenemos respecto a eso. La miel está también dentro de los edulcorantes nutritivos. Y tenemos un grupo que tal vez como tal no lo conocen, que se denominan polialcoholes,
y entre ellos están sustancias como sorbitol, manitol, xilitol, que si leen la letra chiquitita de alguno de los rótulos alimentarios se van a dar cuenta que están presentes en varios de los alimentos. Muchas veces los chicles, ¿sí? los chicles, digamos, los Dent, ¿sí? que se comercializan con distintas marcas, tienen dentro de su composición este tipo de sustancias. Hola Paula, hola Inés, Cecilia, todos los que se van sumando, bienvenidos y gracias por estar por ahí. Hola Graciela también. Bueno, este grupo son los nutritivos, es decir, aquellos que liberan calorías en el cuerpo. Insisto con esto, no confundamos nutritivo como algo benéfico, ¿sí? Porque no necesariamente estas calorías nos van a estar dejando ningún otro nutriente o algún otro beneficio para el organismo. Así como están los nutritivos, según lo establece el Código Alimentario, también están los no nutritivos, ¿sí? Es decir, aquellos edulcorantes que aportan también sabor dulce a las preparaciones, pero que tienen la diferencia respecto de los anteriores, es que no liberan calorías o que hay que usarlos en cantidades tan chiquititas que no llegan a ser significativas en cuanto a lo que hace al aporte calórico. ¿Esto qué significa? Que como primera medida lo que tenemos que tener en claro es que si hablamos de edulcorantes como tal, no necesariamente estamos hablando de una sustancia que es dietética, ¿sí? Es decir, que dentro de los edulcorantes nosotros englobamos a todas aquellas sustancias que tienen un determinado poder endulzante. Algunos van a tener un mayor poder endulzante, algunos otros van a endulzar menos en comparación con algunos que vamos a ir mencionando. Y dentro de estos que endulzan tenemos los dos grandes grupos, los nutritivos, que son los que aportan kilocalorías cuando son metabolizados en el cuerpo, y los no nutritivos, que son los que no tienen kilocalorías. En general, este grupo de los no nutritivos, los que no liberan kilocalorías en el cuerpo, son los que muchas veces se consumen cuando uno está pensando en hacer una alimentación con cierta restricción calórica, donde no quieren sumar calorías en la dieta cotidiana. Entonces de esa manera utilizan alguna de las alternativas, ¿sí? Después vamos a ir viendo, más allá de primero plantear o dejar en claro cómo se denominan, cómo se agrupan y demás, después podemos ir viendo en función a las preguntas que ustedes vayan haciendo también, cuáles son mejores o cuáles no son mejores, para qué utilizaríamos una cosa, para cuáles preferimos otras y así sucesivamente, ¿sí? Además de clasificarse en nutritivos o no nutritivos, dependiendo de si aportan o no aportan valor calórico, también se los puede clasificar como naturales o artificiales, ¿sí? Los naturales son aquellos que, como su nombre lo indican, provienen de los alimentos o de otras sustancias propias o características de la naturaleza, y los artificiales son todos aquellos sintéticos, ¿sí? Sustancias sintéticas que justamente por ser sustancias sintéticas se los considera también aditivos, ¿sí? Entonces, al ser considerados aditivos, nosotros vamos a tener que tener en cuenta algunas otras cuestiones para ver si realmente es necesario incorporarlos en la dieta, si conviene reducir un poco su consumo, si tal vez tenemos la alternativa para modificar el consumo de algunos de los que estamos utilizando actualmente por algo que sea mejor o más saludable en función a nuestras necesidades particulares y así sucesivamente. En general, estos edulcorantes, ya sean nutritivos o no nutritivos, artificiales o naturales, pueden aparecer en los alimentos, sobre todo en los productos que están industrializados, en forma aislada, es decir, que un alimento puede estar, me refiero a un alimento, no alimento en su estado natural, ¿no? Sino a un producto que está industrializado, puede estar endulzado por una única alternativa de estas que estamos mencionando o tener una combinación de varias para poder potenciar tal vez el sabor dulce, para intensificarlo un poco más, o tal vez no se utiliza alguna de ellos porque por el proceso de cocción puede terminar o resultar en un gusto metálico que puede ser desagradable para el paladar y así sucesivamente, ¿sí? El tema está en que, más allá de que algunos sí son nutritivos, es decir, que aportan calorías y otros no lo son, que no los aportan, después es, digamos, como sentar una posición respecto a cuál debería ser el consumo adecuado o más favorable de endulzantes en función a las necesidades particulares de cada uno de nosotros, ¿sí? Como punto de partida, en general a todos nos gustan las cosas dulces. En algunos casos más, en otros casos un poco menos, y la realidad es que el dulce es un sabor, y como todos los sabores, son sabores que nosotros vamos aprendiendo. Nosotros en la lengua tenemos papilas gustativas,
que son las que se encargan a partir de estar en contacto con determinadas sustancias, poder percibir distintos sabores. Uno de esos sabores es el sabor dulce, ¿sí? Dependiendo de cuál sea el endulzante, o específicamente, si hablamos de manera más técnica, el edulcorante que nosotros utilizamos habitualmente, el umbral de dulce que tenemos y cuál es la necesidad o la cantidad de esa sustancia que necesitamos para poder percibir el sabor dulce de algo. Es muy común que aquellas personas que habitualmente endulzan sus infusiones con los edulcorantes comerciales, los edulcorantes dietéticos, me refiero, como tienen un poder endulzante que es muy grande, cuando no tienen el edulcorante y tienen que reemplazar esa intensidad de dulzor por azúcar, necesitan agregar cantidades enormes, ¿sí? Muy altas las concentraciones de azúcar para poder realmente sentir ese sabor dulce al cual están acostumbrados. Como dijimos en el vivo de la semana pasada, los gustos se van aprendiendo y nosotros tenemos la capacidad para reeducar nuestro paladar, ¿sí? Entonces, lo que estaría bueno es empezar a ser un poco más conscientes de cuáles son los momentos en los cuales nosotros incorporamos cualquiera de estos edulcorantes y ver si realmente es necesario que consumamos tanta cantidad o se puede ir disminuyendo. En algunos casos disminuir el contenido es una buena alternativa. En otros casos tal vez nos podemos llegar a plantear la necesidad de cambiar una alternativa de edulcorante por alguna otra que pueda resultar más saludable para nuestra situación particular, ¿sí? Vamos a hacer una aclaración. Una persona sana, ¿sí? Es decir, una persona que no tiene ninguna patología que condicione su forma de alimentarse, puede utilizar cualquier tipo de edulcorante que quiera, ¿sí? Ya sean nutritivos o no nutritivos. El tema está en que, como todo, y como hablamos en el primer vivo de este ciclo de charlas, todos los alimentos o todas las sustancias que forman parte de nuestra alimentación tienen que estar provistas al cuerpo en un cierto equilibrio. ¿Esto qué significa? Yo soy una persona sana que no tiene ninguna patología particular, entonces puedo utilizar el azúcar, no solamente en las preparaciones, sino que además también lo puedo incorporar, por ejemplo, el azúcar para endulzar las infusiones. Ahora bien, una cosa es que yo pueda usar por una cuestión de salud y que no haya nada que limite o que no me permita el consumo del azúcar. Pero no es saludable, a pesar de ser una persona sana, que consuma grandes cantidades de azúcar. Entonces lo ideal es para todos aquellos que consumen en grandes cantidades puedan ir haciendo una reducción progresiva, porque por supuesto no podemos disminuir grandes cantidades de golpe, sino que podemos ir reduciendo en forma progresiva hasta ir reeducando y reacostumbrando al paladar al sentir el sabor propio, ya sea de los alimentos, de las preparaciones o hasta incluso de las infusiones, sin un agregado tan exagerado de dulce como puede ser el azúcar, ¿sí? Así como pasa con el azúcar, pasa también con cualquiera del resto de los edulcorantes. Miro para los costados porque los tengo repartidos por todos lados, con cualquiera de los edulcorantes que elijamos para poder endulzar nuestras preparaciones, ¿sí? Más allá del poder endulzante, que es tal vez sobre lo que vamos a estar haciendo especial hincapié a medida que vayamos hablando y les vaya mostrando los distintos productos, tenemos que tener en cuenta que sobre todo el azúcar, ¿sí? El azúcar común, además de endulzar las preparaciones, también cumple otro rol dentro de los que son los sistemas alimenticios, ¿sí? Es decir, cuando nosotros agregamos azúcar, por ejemplo, en un batido para un bizcochuelo, ese azúcar del batido le va a dar viscosidad al batido, le va a dar humedad a la preparación, le va a dar cierto cuerpo o estructura, con lo cual cuando pensemos en la alternativa de hacer algún reemplazo de azúcar por alguna otra variante, tenemos que tener en cuenta no solo el poder endulzante, sino que el otro, digamos, la sustancia por la cual nosotros querramos reemplazar el azúcar, probablemente no cumpla la misma función. Entonces cuestiones como la textura, lo aireado del bizcochuelo, la estructura, ¿sí? Que sea más o menos sostenida, digamos, todas esas cuestiones también se van a ver modificadas, con lo cual ahí ya hay que ir haciendo como un análisis o tener un conocimiento un poco más profundo de cada una de estas materias primas para ver cuál sería la mejor opción de los reemplazos, ¿sí? Así como tenemos los edulcorantes nutritivos y los no nutritivos, lo que quisiera ahora es ir mostrando un poquitito de todo lo que tengo acá a mi alrededor para ir haciendo algunas aclaraciones que a veces
tal vez la gente con la mejor buena voluntad va a una dietética, que es el lugar donde comúnmente elegimos algunos productos, digamos, alternativos, y compramos alguna de las opciones creyendo que estamos eligiendo una opción que es más saludable, y no necesariamente es más saludable, ¿no? Sino que es más de lo mismo con un formato o con un color que es diferente, entonces eso por ahí puede dar lugar a confusión. Como punto de partida, lo que yo tengo en este frasquito es azúcar común, ¿sí? La sacarosa. Sacarosa, para denominarla de forma más técnica, pero en realidad estamos hablando del azúcar común de mesa. Este es un azúcar que se obtiene ya sea de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera, y es un producto que está totalmente industrializado, y justamente por todos los procesos tecnológicos por los cuales pasa este azúcar, termina resultando en cristales muy finitos, muy blancos, y que tiene muchísimas aplicaciones, sobre todo en las preparaciones de pastelería, ¿sí? La verdad es que para todos los que trabajamos con pastelería, este ingrediente como ingrediente es sumamente noble, porque cuando lo incorporamos en las preparaciones nos aporta un montón de características que son propias de la estructura de este producto y que son muy beneficiosas para las preparaciones. Son beneficiosas para las preparaciones, pero en realidad consumir el azúcar blanca en grandes cantidades no es beneficioso para nuestra salud. De ahí ir encontrando el equilibrio o los reemplazos que nosotros podamos hacer como para mejorar un poco la calidad de nuestra alimentación. Esta azúcar blanca, a su vez, se la puede moler más finita todavía, y lo que obtenemos como resultado es esto que está en este otro frasquito. Por ahí si ponemos uno al lado del otro se puede llegar a ver más fácil la diferencia, que es el azúcar impalpable, ¿sí? El azúcar impalpable no es ni más ni menos que el azúcar blanca, el azúcar de mesa, que está como digamos con un proceso de refinamiento superior. Entonces eso da lugar a que, como están los granos molidos más chiquititos, tiene una textura más similar a una harina que al azúcar en su versión de granulada. Algunas versiones del azúcar impalpable no es 100% azúcar impalpable, sino que además de azúcar por ahí tienen algún agente antiaglutinante, porque como por la textura que tiene a veces la capacidad como para humedecerse o absorber, digamos, la humedad del ambiente. En algunos casos se les agregan agentes antiaglutinantes, que son también conservantes, que son aditivos, justamente para mejorar o conservar por mayor tiempo las características que nosotros podemos ver en este envase del azúcar impalpable, ¿sí? Si bien tiene unos granulitos en el interior que se ven así como si estuvieran apelmazados con un poco de humedad, cuando esto está envasado en frascos herméticos, su capacidad de formar grumos siempre es muchísimo menor. Estas dos opciones, lo que cambia es la granulometría, ¿sí? Es decir, el tamaño del gránulo, pero estamos hablando de lo mismo. Este azúcar impalpable es un azúcar que para algunas opciones de pastelería realmente es más adecuada que la versión común, porque obviamente por ser una textura más finita da como cierta delicadeza particular y característica para preparaciones como pueden ser, por ejemplo, las masas secas de manga o las masas secas de corte y demás, y tener un producto más delicado en cuanto a la textura, lo que se pueda percibir en el paladar y también incluso a la vista. Tenemos estas dos opciones, y esta que está acá es el azúcar negra, ¿sí? Este azúcar negra, no sé, para los que están ahí conectados, si quieren ir arriesgando en la parte de los comentarios, ¿qué suponen que estamos hablando? ¿Es un azúcar más natural que esta blanca? ¿Por ser más oscura? ¿Por estar menos refinada? Estamos hablando de productos iguales, estamos hablando de cosas diferentes. No sé si hay alguien que se anima. Ahí veo que siguen saludando, Macu, Escuela 6, Oki, Flor y demás. No sé si alguien se anima a arriesgar su respuesta. Pero para sorpresas de muchos, este azúcar es un azúcar que es azúcar blanca, ¿sí? Es la azúcar blanca, para mí es lo mismo, bien, Flor, es lo mismo, exactamente, es lo mismo. Muchas veces a eso iba con esto de, tal vez uno va a la dietética y compra un azúcar negra creyendo que está comprando algo que es más saludable o que puede llegar a ser más beneficioso para la salud, y en realidad, si vamos leyendo la letra chica, después nos damos cuenta que en realidad no es más saludable, ¿sí? Esta azúcar negra en particular es una azúcar blanca, ¿sí? Exactamente igual a las que les mostré antes, que lo único que tiene de agregado es colorante caramelo. El colorante caramelo es un colorante que está permitido su utilización, por supuesto, en el Código Alimentario Argentino,
Y esta marca de azúcar ni siquiera lo esconde, ¿sí? No es que lo está ocultando, porque el rótulo, el mismo rótulo del azúcar está especificado. ¿Se acuerdan que cuando hicimos el vivo del etiquetado del rótulo alimentario, una de las cosas que yo les había dicho que teníamos que empezar a prestar más atención como consumidores era el listado de ingredientes? Si uno agarra el envase de este azúcar y se detiene a leer el listado de ingredientes, se dan cuenta que están comprando este azúcar a la cual le agregaron colorante, con lo cual no tiene absolutamente ningún beneficio el azúcar negra respecto a la blanca, en este caso particular. ¿Sí? Estamos hablando de lo mismo con un color diferente y que encima el color diferente está dado por el agregado de un colorante, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de algo que es totalmente artificial. Si seguimos en la línea de los azúcares, lo que sí tenemos distinto es esta que está por acá, ¿sí? Fíjense, vamos a ir mostrando en comparación con la anterior, que era la negra. Esta que está en este envase es un azúcar mascabo. Este azúcar mascabo es un azúcar que es más, podríamos decir, más natural, es un azúcar que está menos procesada en comparación con la azúcar negra, que recordemos que era la blanca con el colorante, pero que en realidad, si vamos a pensar en el aporte calórico, en qué pasa cuando endulzamos alguna infusión con azúcar, sobre todo para una persona que es diabética y demás, el índice glucémico sube de la misma forma, ¿sí? Es decir, que si nosotros agregamos azúcar mascabo o agregamos azúcar blanca en una infusión o en una preparación, en realidad estamos incorporando la misma cantidad de calorías, ¿sí? Obviamente la textura de un producto que esté endulzado con este azúcar va a ser diferente y el sabor también, porque por ser un azúcar que está menos procesada, menos industrializado, el sabor que tiene se parece un poco más como a una melaza, ¿sí? Tiene un sabor que es diferente. A mí personalmente me gusta, es un sabor que me agrada, y lo que sí podemos encontrar como ventaja de consumir este azúcar en comparación con la versión convencional es que si pensamos en eso que venimos diciendo siempre, de tratar de elegir aquellos alimentos lo menos procesados posibles, sería una buena alternativa. Pero desde el punto de vista de lo calórico va a ser exactamente lo mismo, ¿sí? Este azúcar mascabo es un azúcar mascabo común, no es orgánica, con lo cual no tenemos todos los beneficios que podríamos llegar a plantear si estuviéramos usando un azúcar orgánica. La que sí tengo acá que es orgánica es esta, ¿sí? Está, no sé si se llega a ver bien, es un color rubiecito, rubio, más, mucho más claro que la del azúcar mascabo. Y la particularidad que tiene esta, en relación a todo el resto de las variedades que les estuve mostrando, que esta sí es un azúcar orgánica. Es una azúcar orgánica certificada. ¿Esto qué significa? Que es un azúcar que durante todo su proceso productivo no tiene el agregado de ningún tipo de agente químico, ¿sí? Que son todas esas sustancias que nosotros nos venimos preguntando desde hace rato, ¿para qué tanto? ¿Sí? Si bien a la industria alimentaria le sirve y tiene un montón de beneficios, en realidad para la salud no son para nada beneficiosos. Entonces, todos aquellos alimentos que estén certificados como orgánicos son alimentos en los cuales se garantiza que durante todo su proceso productivo no tuvo el agregado de ninguna de estas sustancias o de agentes químicos. De todas las variedades que les mostré, si bien esta, en cuanto a lo que hace al aporte calórico, es exactamente igual que la mascabo, que la negra teñida, porque no es ni más ni menos que eso, o que la blanca, estamos hablando de un alimento que es más saludable en función de que no tiene agentes químicos durante su proceso de producción. En cuanto al valor calórico, es exactamente lo mismo. La ventaja de este azúcar, tal vez en comparación con el azúcar mascabo, es que como en textura y en color es más parecida al azúcar blanca, es un azúcar que si nosotros la utilizamos como reemplazo de esta, las características o el resultado final de las preparaciones en las cuales las incorporemos no va a ser tan grande, ¿sí? De hecho, la semana pasada, ¿se acuerdan que yo les había mostrado 3 budines diferentes? Esos 3 budines estaban elaborados con este azúcar, ¿sí? Había hecho un reemplazo en todos los casos de la totalidad del azúcar blanca por el azúcar rubia orgánica, pensando en incorporar a ese budín un producto que es más noble, podríamos decir de esa manera, ¿sí? Un producto que es más saludable en el sentido de que no tiene un exceso de sustancias químicas dentro de su composición, ¿sí? Algo que yo no tengo acá porque no conseguí es la melaza. La melaza es el residuo líquido que se obtiene del proceso de la obtención del azúcar común.
En cuanto a la bibliografía habla de que la melaza tiene ciertos residuos de minerales, como puede ser de calcio, de hierro y de potasio, pero en realidad como no son nunca alimentos que se recomienda consumir en grandes cantidades, no podemos pensar jamás a cualquiera de estos alimentos como fuente de un nutriente más allá del valor calórico en sí, ¿sí? Es decir, recuerden que cuando en el primer vivo estuvimos hablando de los grupos de alimentos, todo lo que tenía que ver con los azúcares, ¿sí? Estaban en el cuadradito rojo, ese que decía como opcionales, la cantidad que tenemos que consumir es baja, con lo cual nunca de un alimento que recomendamos que su ingesta sea baja o reducida, lo podemos considerar como fuente de ningún nutriente, ¿sí? Y mucho menos esto donde sabemos que lo que principalmente aporta tiene que ver con una cantidad de calorías y que no nos deja nada extra. Dentro de este grupo, siguiendo en los que son nutritivos, es decir, aquellos que aportan calóricos, aparte de la melaza que no la tengo disponible, tengo acá la miel, ¿sí? En este caso es una miel cremosa, a diferencia de lo que veníamos hablando antes, que son todos productos que se obtienen de la caña de azúcar o de la remolacha azucarera. Acá, en este caso, tenemos lo que producen, digamos, nuestras abejas, ¿sí? Lo que se encargan digamos, todo el trabajo de las abejas está concentrado en este envase de miel. Respecto de la miel, en cuanto al poder endulzante, tiene un buen poder endulzante. Estamos hablando de un producto que, si lo comparamos con el azúcar, no está tan procesado, estamos hablando de un producto natural, pero como venimos diciendo en estas charlas, siempre hay que ir y leer la letra chiquita, porque habrán visto que cuando nos paramos frente a la góndola de este tipo de productos tenemos mucha diversidad en cuanto a colores, en cuanto a texturas, pero además también hay mucha diversidad de precios. Y esa diversidad de precios también tiene que ver con qué es lo que está contenido en el envase, ¿sí? Hay varios de esos productos que la letra chiquita dice alimento a base de miel. ¿Esto qué significa? Si dice alimento a base de miel, no es miel 100% pura, con lo cual tiene el agregado de algunas otras cosas, y eso nos da la pauta de que ya no estamos hablando de un alimento lo suficientemente natural, sino que tiene otros agregados. Como digo siempre, si nosotros como consumidores vamos con ojo crítico a la góndola, entonces frente a la gran variabilidad de productos que tenemos, podemos elegir de la manera más adecuada posible. Pero recuerden que es necesario leer esa letra chiquita para ver si efectivamente es o no es un producto realmente natural como ustedes creen que es, ¿sí? Esto mismo que les decía del azúcar negra. Si nosotros no prestamos atención al envase, creemos que estamos comprando algo que es mucho más natural y en realidad lo único que tiene es el agregado de un colorante caramelo. Respecto de la miel pasa exactamente lo mismo. Bueno, la miel obviamente, como es el producto que se obtiene por parte del trabajo de las abejas, y esto proviene de las flores, dependiendo de cuáles sean las flores de las distintas zonas de producción, hay mucha diversidad de sabores respecto de las mieles. No todas las mieles tienen el mismo sabor ni la misma intensidad. Son todas dulces, ¿sí? Todas aportan un gran poder endulzante, pero no todas tienen el mismo sabor. Dependiendo de cuál sea la zona de producción y cuáles sean las plantas, por las cuales, digamos, las flores en las cuales están trabajando las abejas, va a ser el sabor que tenga. Algunas son mucho más intensas, otras son menos, algunas tienen un sabor o un aroma un poco más cítrico, otros tienen sabores más frutales, pero la realidad es que cada uno, en función a sus preferencias, va a ir eligiendo aquellas que les gusten más, ¿sí? Obviamente, al igual que el azúcar, la miel es un alimento que también para aquellas personas que son diabéticas hay que prestar atención con el consumo porque aumenta mucho la glucosa en sangre, ¿sí? Y después otro producto que es endulzante, pero no lo usamos tanto para endulzar, que es la glucosa, pero sí lo usamos mucho en pastelería, ¿sí? Y la finalidad del uso de la glucosa en la pastelería es más que nada como para dar brillo, para hacer algunas terminaciones de algunas preparaciones como baños tipo espejo y demás, que le dan un acabado perfecto a las preparaciones con un brillo y una elasticidad que es bastante particular. Esto es glucosa, ¿sí? Es el jarabe de glucosa que usamos específicamente en la pastelería. Y después, bueno, dentro de este grupo están también estos polialcoholes, el xilitol, el mannitol y el sorbitol, que leyendo la letra chiquita de muchos de los productos industrializados forman parte de su composición. Lo que hay que tener en cuenta de estas sustancias
es que si se consumen en grandes cantidades pueden llegar a producir diarrea, ¿sí? Porque tienen la particularidad de no ser absorbidos, entonces cuando se consumen en grandes cantidades, el cuerpo tiende a eliminarlos y eso arrastra agua y de esa manera se produce la diarrea. Así como tenemos todo este listado bastante amplio de los edulcorantes nutritivos, es decir, aquellos que sí aportan calorías, dentro de los no nutritivos vamos a empezar por uno en su versión más natural de todos, ¿sí? Esto que está acá, espero que se vea bien a través del reflejo de la luz y demás, son hojas de stevia, ¿sí? La stevia es una planta que tiene un enorme poder endulzante, ¿sí? Tiene mucho poder endulzante. Lo saco acá para ver si se puede ver más clarito. Son hojitas, estas hojitas están deshidratadas, ¿sí? Y tienen la particularidad, estas hojas, de aportar un sabor dulce muy intenso. Si bien es una sustancia edulcorante muy antigua, se puso de moda no hace demasiados años, y al principio, como todo lo que empieza a ponerse de moda, se empezó a decir que la stevia era más sana, era mejor que otras alternativas como edulcorantes y demás, pero la realidad es que cuando se da ese valor agregado a la stevia, estamos hablando de la stevia en esta versión, ¿sí? Es decir, en su versión natural. La versión natural es la versión en hojas, la que podemos comprar en las dietéticas y que no tiene ningún otro agregado. Esta stevia, además, cuando es sometida a determinados procesos químicos, se puede transformar en un edulcorante líquido, como cualquiera de las otras variedades que están en el supermercado, y también en edulcorante, este no es de stevia, pero digamos, es otra versión de edulcorante de los que viene también en polvo en sobrecitos. Cuando hablamos de las características beneficiosas, entre comillas, que se le pueden atribuir a la stevia, estamos hablando de la stevia en este formato. Hola a todos los que se van sumando, que veo que se sigue sumando gente, bienvenidos a todos. En las infusiones modifica el sabor, si es pregunta, siempre los edulcorantes modifican el sabor de las infusiones. En algunos casos hay algunos de los edulcorantes que no son tan resistentes a las altas temperaturas o que tienen un sabor que es particular y que persisten por sobre el sabor de lo que nosotros estamos queriendo saborizar. Por ejemplo, un café al cual lo endulzamos con sacarina es un café que va a quedar sí o sí con un dejo de gusto metálico, y ese gusto metálico tiene que ver con una característica propia de la sacarina. El ciclamato, que es otro de los edulcorantes, la sacarina es uno de los más antiguos, ¿sí? Que tiene esa particularidad del sabor metálico. El ciclamato tiene menos sabor metálico que la sacarina, y tanto uno como otro, si bien se agregan o se agregaban hace mucho tiempo en las infusiones para endulzar, sobre todo la sacarina fue como el boom para los productos para endulzar las infusiones en el caso de los diabéticos, no resisten las cocciones, ¿sí? No resisten las cocciones porque someterlas a procesos de cocción hace que las características del sabor del producto terminado sean bastante desagradables. Entonces, dentro de las alternativas de los no nutritivos, es decir, de los que no tienen calorías, esta sería la mejor opción. Hay un recurso para aquellos que están como muy acostumbrados al edulcorante sintético, ¿sí? el que es químico, que es trabajar con 2 cucharadas soperas de las hojitas de stevia, ¿sí? Colocarla en un recipiente con agua, que puede ser entre 1,5 litros o 2 litros de agua, dependiendo de qué tan dulce necesitan ustedes las infusiones. Eso se lleva a ebullición. Después de que llegue a ebullición se los deja unos minutitos, se apaga, se filtra y después queda como si fuera un líquido o un agua dulce. Ese agua dulce es una forma más natural de preparar un edulcorante casero, si se quiere, partiendo de las hojas, es decir, que podríamos transformar esto en su versión de líquido, que también se compra en líquido, partiendo de las hojitas, pero que no tiene ningún otro agregado. Por supuesto que eso es algo que, como todo lo que no tiene ningún tipo de conservante ni de aditivo, el tiempo de vida útil que tiene es corto, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta de ir haciendo en proporción reducida o pequeña como para utilizarlo con cierta frecuencia y que eso no se eche a perder
y no se ponga feo, ¿sí? Al margen de la stevia en esta versión, como les decía antes, viene también en su versión de edulcorante líquido, versión totalmente industrializada con otros agregados, y también en polvo. Además de los de polvo, también tenemos, bueno, los sobrecitos, que ahora les voy a explicar por qué traje sobrecitos. Hay un montón de opciones. Esas opciones, ya sean sacarina, ciclamato, acesulfame K, aspartamo o sucralosa, siempre vienen también en la letra chiquitita del rótulo de los alimentos, ¿sí? Siempre figuran, hay que buscarlos solamente porque obviamente al ser tan chiquitito el rótulo a veces cuesta darse cuenta qué es lo que tienen dentro de su composición. Pero cada una de estas sustancias, ¿sí? Ya sea la sacarina, el ciclamato, acesulfame K, aspartamo y sucralosa, tienen todos un distinto poder endulzante, ¿sí? En general nosotros tomamos siempre como referencia o como pauta la sacarosa, que es el azúcar común de mesa, y nosotros le indicamos a este azúcar común de mesa como un poder endulzante del 100%. Para que se den una idea, en comparación con la sacarosa, un edulcorante como es la sacarina endulza de entre 200 a 700 veces más que el azúcar, ¿sí? ¿Cuál es lo beneficioso de eso, de este poder endulzante tan grande, y por qué los edulcorantes están tan distribuidos en los productos industrializados? Justamente, como en pequeñas dosis, en muy poquita cantidad, endulzan grandes volúmenes, este es uno de los recursos que tiene la industria para abaratar los costos a la hora de hacer determinadas preparaciones, ¿sí? Entonces, un sobrecito de edulcorante, cualquiera sea la marca, la composición y demás, tiene nada más que 0,8 gramos, ¿sí? 0,8 gramos de el endulzante que contenga en función a lo que esté descrito en el listado de ingredientes. En comparación con un sobrecito de azúcar que tiene 6,25 gramos, ¿sí? Esta diferencia de tamaño, que es bien clarita como diferencia de tamaño en el envase, pero que además si leemos los gramos es muchísima la diferencia, ¿sí? Pues estamos hablando, este no llega a 1 gramo y este tiene 6 gramos con 25. Esta diferencia en el tamaño tiene que ver justamente con el poder endulzante que tiene una sustancia y otra. A pesar del tamaño diferente en cada uno de estos envases, es muy común ver a la gente que se sienta a tomar un café, agarra 2 o hasta incluso 3 sobrecitos de edulcorante, los abre y los ponen adentro de una taza, lo cual es una barbaridad en cuanto a la cantidad, ¿sí? Pero como les decía antes, el tema del umbral de dulce, es decir, qué cantidad de sustancia necesitamos nosotros para poder percibir ese sabor dulce, es algo que se va educando, se va aprendiendo. Y si estamos muy acostumbrados a consumir productos ultraprocesados, donde la cantidad de endulzantes que se agregan son muchas, pasa esto, vamos necesitando cada vez más cantidad de sabor dulce, es decir, de sustancia, en este caso de edulcorante, como para poder alcanzar esa sensación que nos resulta satisfactoria o que nos agrada, ¿sí? Con lo cual, en esto de ir reeducando al paladar, tenemos que empezar de a poco a disminuir la cantidad del consumo de cualquiera de las sustancias, ¿sí? Cualquiera sea, ya sea azúcar en cualquiera de las variedades que les mostré, o en el caso de los edulcorantes no nutritivos o los no calóricos, como habitualmente se los denomina, también tenemos que consumir el menor cantidad posible. Algo importante tener en cuenta de todos estos que son químicos. Como son químicos, están considerados por el Código Alimentario Argentino como sustancias aditivas, ¿sí? Es decir, son aditivos. Y como todo aditivo, acá viene la parte importante, tienen un límite máximo de consumo por peso corporal. ¿Esto qué significa? Que cada una de estas sustancias, ya sea la sacarina, el ciclamato, el aspartamo o cualquiera de las demás, tiene un límite máximo de consumo por peso corporal, ¿sí? Es decir, a modo de ejemplo, la sacarina tiene un límite máximo de consumo de 2,5 miligramos por peso corporal. ¿Esto qué significa? Que una persona, un chico que pesa 35 kilogramos, puede consumir una determinada cantidad de sacarina que va a ser acorde a su peso. Si ese chico de 35 kilos tiene un padre o una madre que pesa 70, ese papá o mamá va a poder consumir el doble de sacarina de la que puede consumir ese chico. ¿Por qué hago esta aclaración?
Porque hay veces en donde, en esto del mensaje confuso y a veces contradictorio que nos da la industria, la publicidad, los colores verdes y todas esas cuestiones, se compran en casa productos que son dietéticos, productos que tienen en su composición los edulcorantes no nutritivos y se consumen entre todos los miembros de la familia. Y la realidad es que no todos los miembros de la familia pueden consumir las mismas cantidades de cada una de estas sustancias. Entonces, en esto que les decía de tratar de disminuir el consumo de los edulcorantes no calóricos, tiene que ver con esto, ¿no? Con hacer una educación alimentaria y pensar que más allá del poder endulzante que cualquiera de estas sustancias le pueda estar aportando a alguna de nuestras preparaciones o infusiones directamente, le estamos dando una sustancia química al organismo. Y como toda sustancia química, que es un aditivo, tiene un límite máximo de consumo. Hay un montón de productos en los cuales nosotros incorporamos este tipo de edulcorantes sin ser conscientes, ¿sí? Es decir, nosotros podemos pensar que si compramos un jugo en polvo, ¿sí? Los jugos instantáneos en su versión light, ¿sí? Va a tener edulcorantes porque estoy eligiendo un jugo que no aporta calorías pensando en que estoy eligiendo una opción más saludable. Ahora, si en lugar de elegir esa alternativa del jugo en versión light, compro la versión que no es light, como por ejemplo, vamos a dar una marca, espero que no nos corten el vivo, el TAM, ¿sí? Lo dijimos rápido para que pase, pensamos que no tiene edulcorantes, ¿no? Como que tiene solamente azúcar, porque no estamos hablando de un jugo que es dietético, por lo menos no lo pensamos o no lo concebimos de esa manera. Y en realidad, si vamos al listado de la letra chiquitita de los ingredientes, nos vamos a encontrar que en su composición hay varios de esos edulcorantes, ¿sí? ¿Esto qué significa? Que nosotros no solamente consumimos el edulcorante no calórico cuando decidimos agarrar uno de estos sobrecitos y agregarlo en alguna preparación, sino que además están involucrados en un montón de productos industrializados más allá de que sean o no sean dietéticos, ¿sí? Como les decía antes, cualquiera de estas sustancias químicas pueden estar no solamente en forma aislada de decir, bueno, compro un edulcorante, el amarillo, ¿vieron el del envase amarillo? Hay uno que es específicamente sucralosa, entonces sé que estoy comiendo ese edulcorante únicamente, pero también puede pasar que en otras variedades, como algunos de estos sobrecitos, haya una combinación de estas sustancias químicas, ¿sí? Ya sea en forma aislada o no, los vamos teniendo disponibles en su versión de polvo, de sobrecito, los edulcorantes líquidos, que en eso muchas veces no hay control sobre la ingesta. Me pasa muy frecuentemente encontrar en el trabajo gente que agarra el frasco del edulcorante líquido y exprime adentro del agua, de lo que va a ser agua para mate, el edulcorante, lo cual se le agrega una cantidad enorme de sustancias que no están para nada bueno en la ingesta, ¿no? en la dieta de una persona. Entonces hay que ir tratando de hacer un uso lo más responsable y consciente posible de cualquiera de estas sustancias, ¿sí? Para que se den una idea, bueno, la sacarina tiene, ya les dije, de 200 a 700 veces más poder endulzante que la sacarosa. En el caso de la sucralosa tiene 600 veces más, 600 veces más sabor dulce que la sacarosa. La sucralosa es de todos los edulcorantes no nutritivos el que tiene mejor resistencia para las cocciones, es decir, nosotros estamos, como les dije antes, estábamos pensando en una situación de aquellas personas que no tenían ninguna complicación de salud que condicionara la elección de un tipo de edulcorante o de otros, es decir, nutritivos o no nutritivos. Cuando nosotros nos ponemos en el lugar de la persona que tiene diabetes, ahí las condiciones cambian, ¿sí? Porque ya hay una patología de base y sobre la base de esa patología hay que ver cuál sería la mejor alternativa. En esas situaciones, los edulcorantes no nutritivos se pueden incorporar, se tienen que agregar, por sobre todo si la persona está como muy acostumbrada a consumir grandes cantidades de azúcar, hay que tratar de disminuir y a veces el uso de estos edulcorantes puede ser un recurso, pero siempre con responsabilidad, ¿sí? No en cantidades muy exageradas, porque eso puede ser dañino a largo plazo para la salud del organismo, ¿sí? Con lo cual hay que ser lo más racional posible a la hora de utilizar cualquiera de estas sustancias. Bueno, y como brochecito de oro, tengo un producto, no sé, todavía estuve tratando de leer ahí los comentarios y demás.
me parece que nadie preguntó por algo que se está viendo, están en las dietéticas, está apareciendo promoción y publicidad por varios lugares y demás, que es el azúcar de coco, ¿sí? Hasta ahora eran todas cosas que de una manera o de otra creo que todos en alguna oportunidad tal vez lo pudieron ver o probar y demás. Esta es una azúcar nueva que la traje por si llegaba si surgía la pregunta o si alguien estaba interesado en conocerla, que quienes se le están atribuyendo un montón de propiedades, ¿sí? Y frente a eso hay que estar un poco, estar atento o tratar de leer con cierto criterio la información que nos puede llegar. Nunca la probé. Bueno, este es un azúcar que de aspecto es bastante similar, voy a sacar con una cucharita, es bastante similar al azúcar mascabo, ¿sí? El sabor es diferente, tiene un sabor como si fuera, ahí se ve el color, ¿no? Un sabor como si fuera un poco más torrado, como más a caramelo, algo así. En cuanto a la textura de los gránulos, tiene gránulos que son bastante finitos, con lo cual para el tema de la textura y demás, para las preparaciones, puede llegar a estar bueno, pero se le atribuyen un montón de propiedades, como por ejemplo, de hecho figuran en el mismo envase, ¿no? Fuente de vitaminas y minerales y demás. No se dejen engañar por eso que dice el envase, porque si bien tiene algo de vitaminas y de minerales, la realidad es que, como les decía antes, nosotros nunca vamos a alentar este tipo de productos como fuente de vitaminas y minerales. Para nosotros la principal fuente de vitaminas y minerales son los alimentos en su estado más natural, ¿sí? Es decir, las frutas, las verduras, las hortalizas. Para aquellos que consuman carnes, las carnes también son fuente de buena variedad y cantidad de algunos minerales. Para los que nos consumen carnes tenemos las legumbres, digamos, hay como un montón de alternativas. Nunca vamos a pensar en el azúcar de coco como el alimento fuente de vitaminas y minerales, ni mucho menos. Quería traerlas justamente para hacer esta aclaración y además que no vale la pena, ¿sí? Salvo que uno la quiera comprar y probar para sacarse las ganas de saber qué sabor tiene, qué características, si sirve para algunas preparaciones y demás. Pero además, por supuesto, en comparación con cualquiera de las otras variedades de azúcar, es muchísimo más costosa, ¿sí? Entonces, ni siquiera tiene sentido comprarla por una cuestión de lo que cuesta, ¿sí? la relación del kilo en comparación con cualquiera de las otras variedades, ¿sí? Entonces, no sería una alternativa a tener en cuenta como para usar de reemplazo. Si lo quieren comprar como para probar y ver de qué se trata, lo pueden hacer sin ningún problema, pero como les digo, no la compren nunca pensando en que va a ser una buena fuente de vitaminas y minerales, porque no es esta la principal fuente de estos nutrientes y tampoco tiene mucho sentido por el tema del costo. Algo que me hubiera gustado traer pero no conseguí es el jarabe de ágave, ¿sí? El jarabe de ágave es otro endulzante que tiene una consistencia como si fuera la miel en su estado más líquido, y el agave es una planta que se parece, es una mezcla como entre un cactus y una suculenta, se parece bastante a la aloe vera, y de esa planta se extrae un jarabe que es dulce, ¿sí? Tiene poder endulzante. Ese jarabe es un reemplazo ideal de la miel para aquellas personas que llevan a cabo una alimentación vegana, ¿sí? Recuerden que los que siguen una alimentación vegana no consumen la miel porque es un producto que se obtiene por el trabajo de las abejas. Entonces, el reemplazo de la miel para las preparaciones veganas sería el jarabe de ágave. Ese jarabe de agave no lo pude conseguir, lo busqué en un par de dietéticas y la verdad es que no lo pude conseguir, así que no se los puedo mostrar, pero es bastante similar a la miel. Y algo que me dejé para el final, que no se los mencioné todavía, pero que sí me interesaría que a partir de ahora, en relación a lo que estuvimos hablando en el vivo también del rótulo alimentario y demás, sean un poco más críticos y conscientes de los productos que van eligiendo, es el jarabe de maíz de alta fructosa. El jarabe de maíz de alta fructosa es un derivado del almidón de maíz, es un edulcorante de los nutritivos, es decir, de los que aportan calorías, y está muy difundido en todos los productos que son industrializados, ¿sí? En los rótulos de los alimentos, en todos aquellos, en la parte donde figura el listado de ingredientes, aparece JMAF, que es la sigla del jarabe de maíz de alta fructosa, y como pasa siempre, si uno consumiera esa sustancia en cantidades reducidas,
lo mismo que con el azúcar o con cualquiera de los otros productos que estuvimos mencionando, no habría ningún tipo de complicaciones. El tema está en que es un producto que está ampliamente difundido en un montón de alimentos. Entonces, para todos aquellos que tienen una alimentación que todavía sigue estando basada en muchos productos ultraprocesados, terminan incorporando muchísima cantidad de estas sustancias, ¿sí? Con lo cual hay que empezar a eliminar productos del paquete, productos del supermercado, y empezar a elegir aquellas alternativas de los alimentos que nos provee naturalmente la naturaleza. Ahí Paula pregunta, ¿hay recetas hoy? No, hoy no hay recetas. Hoy teníamos muchos productos para mostrar y si no, no íbamos a llegar. Pero para la próxima volvemos con las recetas. ¿Qué alternativa vegana para la miel es el arrope de chañar? Exacto, también. Sí, el arrope de chañar, Juan, exacto. Sí, eso también se puede utilizar como alternativa. Lo que tiene el jarabe de agave es que por la consistencia es un reemplazo que es ideal. ¿Cuál es mejor, mascabo orgánica o rubia orgánica? Cualquiera de las dos. En ese aspecto, cualquiera de las dos alternativas. Todo lo que sea orgánico tiene que tener sí o sí el sello. No nos sirve de nada que nos digan que es orgánico. Tiene que tener el sello de orgánico para que realmente haya un aval sobre ese producto, y entonces recién ahí es que tenemos la garantía absoluta de que durante todo el proceso productivo no intervinieron, no involucraron ningún tipo de sustancia química, ¿sí? De los fitoquímicos y todo ese tipo de sustancias. Bien, la otra es la miel de maple también. Sí, tenemos un montón de productos. Hay infinidad de productos como reemplazos de los endulzantes. Son tan útiles. Bueno, una de las alternativas, les podemos dejar, nos quedan estos minutitos antes que se corte el vivo. Una de las alternativas puede ser que el vivo de la semana que viene sea sobre las recetas con distintos tipos de endulzantes. Esa puede ser una opción, y si no, que sea de otro tema con las recetas, como prefieran. Recuerden que tienen el mail a disposición, que es belen.saint@bue.edu.ar. Lo pueden encontrar en la página en el Instagram de la Supervisión de Materias Especiales, y para todo lo que sea sugerencia de temas, pedidos y cuestiones particulares, a través de ese canal me lo hacen llegar directamente a mí y podemos ir incorporando esas sugerencias en los próximos vivos. En el caso de una persona diabética, podría consumir alguna de las que mencionaste. ¿De cuál? ¿De qué estamos hablando? A ver, territorio de mascotas, si no sé a cuál se está refiriendo, a cuál de todos los productos. Todos lo que son los edulcorantes no nutritivos, por supuesto que sí, es decir, los clásicos edulcorantes. Del resto de las variedades, en realidad, como tienen hidratos de carbono, son todos hidratos de carbono simple, en general hacen que la glucosa en sangre, es decir, la glucemia, aumente muy rápido y bastante. Pero como lo que nosotros tratamos, o por lo menos lo que yo trato desde este espacio, es pensar en hacer educación alimentaria. Todo va a depender de cuál sea la utilidad, ¿sí? Es decir, si uno utiliza, y con esto no estoy queriendo decir ni fomentando que un diabético tiene o puede consumir azúcar, pero si realmente su ingesta, su alimentación está bien controlada y a una preparación se le agrega un poco de azúcar, ¿sí? Esto de usar cantidades como más racionales, más controladas, un día un poquitito no va a hacer nada. El problema está en cuando el consumo de este tipo de sustancias es en grandes cantidades y todos los días. Entonces ahí sí vamos a tener una complicación, ¿sí? Queremos recetas ricas como siempre. Bueno, para la semana que viene, ya veo que es lo que más convoca. Hoy los defraudé, les traje un montón de cosas, pero nada preparado. Pero sabía que si no, no íbamos a llegar con los tiempos. Por eso, más que nada, el tema de los productos y no de las recetas. Pero bueno, prometo para la semana que viene nuevas recetas. Tengo algo en mente de cuál podría ser el tema, pero si alguno tiene algún pedido o algo en especial, saben que lo pueden hacer a través del mail. Y si no es para el próximo vivo, será para otro sin ningún problema, ¿sí? Insisto, la idea del vivo de hoy no es demonizar al azúcar, ni mucho menos, simplemente saber que cada uno de los productos que tenemos a nuestra disposición no son ni buenos ni malos, sino que se transforman en malos cuando nosotros hacemos un abuso de consumo, ¿sí? Entonces, la realidad, sobre todo, por ahí estaba Gastón, que es profe de cocina de otra de las escuelas, que también es pastelero,
Para todos los que hacemos pastelería, la verdad es que el azúcar es un ingrediente que utilizamos. El tema está en qué rol juegan esos productos de pastelería o el azúcar dentro de nuestras recetas, como para que el consumo no sea en exceso, sí, que el consumo no sea abusivo. Entonces podemos equilibrar buscando opciones que sean más saludables, como por ejemplo una azúcar orgánica para tratar de no agregar tanta cantidad de químicos, por ejemplo, o alternativas en situaciones más específicas donde por ahí tenemos que hacer un reemplazo por un tema calórico, ¿sí? Porque aquellas personas que quieren sacarse el gusto de comer algo rico, algo dulce y que no tenga tanto valor calórico, utilizar como reemplazo del azúcar la sucralosa es un buen recurso, ¿sí? Es un buen recurso. ¿Es lo que recomiendo y lo que digo, sí, todos los días cocinen con sucralosa? No, desde ya les digo que no tampoco, porque ahí estaríamos consumiendo cantidades mayores a las que en realidad deberíamos consumir para lo que está estipulado en función al límite máximo de consumo. El tema está en encontrar el equilibrio, ¿sí? Con todos estos productos. Bueno, con esto nos vamos. Soy Mónica desde otro celu. Ah, bueno, Mónica, buenísimo. Bueno, con esto nos vamos despidiendo. Los espero el viernes que viene, de nuevo a las 5 de la tarde. Así que ya saben, cualquier duda o pedido, no tienen más que mandar un mail a la dirección que ahora las voy a postear de nuevo para que la tengan ahí disponible y con más cosas ricas. Prometo que voy a preparar más cosas ricas para que después tomen nota de las recetas y las puedan practicar. Y manden las fotos también. Manden las fotos, se las pueden subir en su perfil de Instagram, @a la supervisión de materias especiales. Así las compartimos entre todos y en este distanciamiento, en esta cuarentena, nos sentimos un poquitito más cerca, ¿sí? Les mando un beso grande a todos, cuídense mucho y muchas gracias por estar del otro lado. Chau, chau.